Bueno, yo no sé si esta mañana ya leyeron la prensa, ya vieron las noticias, o anoche mismo ya, antes de acostarse, vieron algún noticiero o leyeron algo de la prensa nacional. Ok. Es que México ayer y hoy es referente en la prensa nacional, en la prensa internacional, por la intervención del canciller Marcelo Ebrard, canciller de México, que ayer se presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para presentar la propuesta de paz del presidente López Obrador para resolver el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. No sabemos si es chiste, no sabemos cuál es la intención de ridiculizar la política exterior de México en un conflicto que es muy lejano a nosotros. Estamos a miles de kilómetros de distancia entre Ucrania y Rusia. Es un conflicto que efectivamente estamos muy lejos, pero que está afectando a la economía mundial, está afectando al precio de los energéticos, el gas, la gasolina, está afectando también el pan. No sé si ustedes se han dado cuenta que el pan está subiendo, está subiendo el pan porque Ucrania es el granero más importante de trigo en el mundo, y que en estos meses de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, millones y millones de toneladas de trigo se estuvieron paradas en esa región del mundo, y que finalmente hace como un mes se logró un acuerdo para que el trigo de Ucrania saliera vía Turquía. Es muy complejo este conflicto que a nosotros aquí en Jalapa, en el tercer piso de la calle de Azueta, es tan lejano, pero finalmente tenemos que reconocer que estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿no? Lo que esté pasando en Ucrania o en Rusia o en China o en México tiene repercusiones en el mundo. ¿Por qué viene la conversación o la clase de hoy? Hoy vamos a acercarnos un poco qué es las Naciones Unidas. Y yo quise empezar con esto, que si ustedes abren la prensa nacional, las primeras planas, las portadas, está Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad presentando su propuesta para pacificar a la guerra entre Rusia y Ucrania. Si ustedes ven las caricaturas, hay muchas caricaturas en la prensa local e internacional de esta propuesta que ingenuamente López Obrador piensa que es un líder mundial y que le van a hacer caso. Hay editorialistas, comentaristas, caricaturistas que le están diciendo a López Obrador: si no puedes pacificar tu país, no puedes poner orden en Guanajuato, no puedes poner orden en Veracruz, no puedes poner orden en Michoacán, donde el crimen organizado está haciendo de la suya, y sales con una propuesta de paz internacional en un conflicto focalizado que es en Ucrania y en Rusia, y que ayer en Naciones Unidas tuvo sus 8 minutos internacionales Marcelo Ebrard para presentar el plan de pacificación para Ucrania y Rusia. El propio gobierno de Ucrania hace como 8 días ya salió a decir que está mal, que lo que México presenta es una propuesta que seguramente Putin le mandó a López Obrador para que le hiciera y la presentara. Es una propuesta que en lugar de beneficiar a la democracia en el mundo, beneficia a los intereses expansionistas del presidente Putin, y que
no beneficia a la joven República de Ucrania. Bueno, ¿ustedes qué saben o qué conocen o qué han leído sobre la Organización de Naciones Unidas? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué han leído o para qué sirve este organismo multinacional que está establecido en los Estados Unidos? En Nueva York está la sede de las Naciones Unidas. ¿Ustedes qué han escuchado, qué han leído? Cuéntenos. Es para como estabilizar el orden entre los países y tiene que ver también con su comercio. Efectivamente, compañera, ¿usted qué ha leído o qué sabe de Naciones Unidas? No sé mucho. ¿Y qué ha escuchado? Pues nada más en que es como un convenio que tienen todos los países para hacer intercambio de cosas. ¿Alguien sabe cuándo surgen las Naciones Unidas? Bueno, tenemos que partir de ahí, que lo vamos a ver en un momento, y vamos a ver más detallada el nacimiento de las Naciones Unidas. Todo este mes de la segunda quincena de septiembre y todo el mes de octubre, Naciones Unidas es una fuente de noticias porque todos los cancilleres, los presidentes del mundo van en estas fechas a Naciones Unidas a dar un posicionamiento, porque Naciones Unidas se va a fundar el 24 de octubre de 1945. ¿Recuerdan qué pasó en ese año 1945, sobre todo en la primavera? Fue el final de la Segunda Guerra Mundial. En mayo cae Alemania y en agosto cae Japón y finalmente se termina este conflicto. Entonces, desde 1946 hasta el día de hoy, septiembre y octubre es un referente en Naciones Unidas, porque van los cancilleres o los presidentes ante el foro de Naciones Unidas. Esta mañana se dio la noticia que está en este momento hablando el presidente de la República Islámica de Irán. Ahorita la República Islámica de Irán está surgiendo un movimiento que nadie se hubiera pensado. No sé si han visto las noticias que en Irán desde hace una semana hay revueltas muy fuertes. No sé si han visto que hubo una joven mujer que fue asesinada por la policía por no usar la vestimenta que marca el régimen, es decir, el vestido largo, la burka, y que nomás se le vean los ojos. Y esta joven se quitó la vestimenta, se quiso vestir como occidental y fue asesinada por la policía de la República Islámica. El presidente de la República Islámica esta mañana iba a ser entrevistado por una mujer norteamericana de la televisión de Estados Unidos. Ya se había pactado la entrevista con meses de antelación, y como la señora no se presentó vestida a la tradición iraní, el señor suspendió la entrevista. Entonces yo creo que estamos ante una nueva revolución de la mujer iraní, que está buscando reivindicar sus derechos como mujer, sus derechos a vestir como occidental, sus derechos a su sexualidad, sus derechos a ser una mujer común y corriente como en el resto del mundo. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que vaya a pasar en los próximos meses en la República Islámica de Irán,
cuya capital es Teherán, y que desde 1979, con el triunfo de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini, Irán se cerró y es una república teocrática, es decir, es una república que está gobernada por líderes religiosos de un sector del Islam. Pero volviendo a Naciones Unidas, este organismo que nace en 1945 para establecer todos los mecanismos y evitar una guerra mundial, evitar lo que pasó entre 1939 a 1945, y en su primer objetivo es conservar la paz en el mundo. Y bueno, tiene una serie de organismos asistenciales que van a estar dispersos en todo el mundo. Naciones Unidas, México es una de las naciones fundadoras de las Naciones Unidas. Ahorita en el Consejo de Seguridad, el máximo órgano de gobierno de Naciones Unidas, hay un mexicano, Juan Ramón de la Fuente, es el embajador que México envió a se van turnando. El Consejo de Seguridad es el máximo órgano, y que se van rotando las presidencias a lo largo de los años. Entonces, desde 1945 Naciones Unidas está presente en conservar y prevenir la paz en el mundo. Tiene diferentes organismos para el desarrollo, para la economía, para los derechos humanos, para la educación. Y bueno, es el centro mundial de la política. Ahí están todos los representantes. Cualquier conflicto político, bélico, comercial, cultural, se tiene que resolver en Naciones Unidas. Lo que López Obrador presentó ayer en voz del canciller fue un documento donde ataca a Naciones Unidas, diciendo que no fue capaz de prevenir y evitar el conflicto entre Ucrania y Rusia, esta invasión que en febrero de 2022 Putin ha hecho a la República Ucraniana. Entonces, y además es un organismo que se mantiene con la cooperación de todas las naciones. Todas las naciones tienen un asiento en Naciones Unidas. Es más, el Vaticano, el estado más pequeño del mundo, que se iba ayer con 44 hectáreas de extensión, tiene su embajador en Naciones Unidas. Ayer que hablábamos de la extensión territorial del Estado Vaticano, anoche estaba escuchando con Loret de Mola que el aeropuerto que van a construir en Tulum tiene 1,200 hectáreas, un aeropuerto en la zona maya. Imagínense lo que son 1,200 hectáreas contra 44 hectáreas que es el Estado Vaticano. Es una ridiculez territorialmente, ¿no? Que políticamente. Es como una colonia, ¿no? Parece ser una manzana. Más o menos. Entonces, Naciones Unidas va a tener en estos últimos 72 años, 73 años, ha estado presente en la vida política, ha evitado la guerra nuclear después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Estados Unidos como Rusia crearon armamentos nucleares, y que lo vamos a ver el gran periodo de la Guerra Fría, ¿no? Entre que Estados Unidos y la antigua Unión Soviética se amenazaban mutuamente, y a ver quién lanzaba la primera bomba nuclear. Tenemos que recordar que Naciones Unidas nace justamente después que Estados Unidos lanzara en agosto de 1945 las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima. Es la primera arma de destrucción masiva.
no sé cuántos miles de japoneses murieron en esos dos bombazos del 7 y 9 de agosto de 1945. Entonces, a partir de la carrera armamentista, vamos a ver que las Naciones Unidas siempre estuvo buscando el equilibrio para que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética lanzaran alguna bomba nuclear. Uno de los grandes acontecimientos de Naciones Unidas fue sin duda dar acompañamiento a todas estas naciones que dejaban de ser colonias y nacían a la vida independiente, sobre todo todas estas naciones de África y de Asia. Nosotros nos enorgullecemos que nuestra independencia nacimos como país independiente en 1821 y 150 años después en África van a ser naciones independientes. Entonces México tiene una larga vida de nación independiente en comparación a muchas naciones africanas que en los años 60 lograron sus independencias. Entonces Naciones Unidas logró consolidar a estas naciones. Y bueno, el primer gobierno importante de las Naciones Unidas, su primer órgano de gobierno, lo va a integrar Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y China. Son los principales. Y también Naciones Unidas es una gran escuela de idiomas, porque oficialmente está el francés, el inglés, el ruso, el chino y el árabe. Si ustedes van a las páginas de internet de Naciones Unidas, todas sus páginas van a estar en esos idiomas, ¿no? Aunque sabemos que el inglés es la lengua franca en el mundo, ¿no? A lo mejor el chino o el vietnamita o el africano del Congo, ante Naciones Unidas la lengua es el inglés. Y bueno, este primer organismo multinacional va a estar en todas las naciones y va a tener una gran actividad para el desarrollo. Nosotros no lo vemos porque estamos en la ciudad de Jalapa, porque estamos en un estado petrolero, nuestra situación del país no es tanto de fracaso, pero en otras partes del mundo, Naciones Unidas, sus programas de desarrollo están metiendo el drenaje, están haciendo casas, están construyendo caminos, están construyendo escuelas, están mandando docentes. Nosotros no lo vemos, pero en el caso de México hay muchísimos programas de Naciones Unidas. Yo participé en uno para el desarrollo de la democracia en el 2013. Metimos un proyecto para la observación electoral en el proceso electoral del 2013, que fue un proceso electoral federal, y nuestro proyecto era ver si los políticos de los distritos electorales de Veracruz estaban utilizando la tecnología para las campañas. Es decir, ya en el 2013 ya había Facebook, ya había Twitter. Entonces nosotros hicimos la observación de los 21 distritos electorales, si estos candidatos estaban ocupando las herramientas digitales para promover sus propuestas, para promover el voto y cuánto estaban invirtiendo. Este proyecto fue financiado por fondos de Naciones Unidas. Estuvimos observando, viendo si los candidatos, se supone que ya son candidatos del siglo XXI y que muchos ya le invierten dinero a la propaganda en los medios electrónicos, y nos dimos cuenta que muy pocos candidatos estaban trabajando con las herramientas de las nuevas tecnologías. Pues este proyecto nos apoyó Naciones Unidas
por 6 meses nos financió, entregamos el producto y bueno, pero en el África, bueno, desde Guatemala hasta Argentina hay muchísimas misiones de Naciones Unidas para el desarrollo, ¿no? Para construir vivienda, para meter drenaje, para meter agua limpia. Ustedes seguramente esta mañana, como yo, nos bañamos, abrimos la regadera y no nos pusimos a pensar todo el proceso que tiene que tener el agua para que llegue a nuestras casas. Hay que prender el calentador, pero todo esto, y no sé cuántos litros de agua nos podemos gastar en una bañada, ¿no? Cosa que en otras partes del país o del mundo esto es casi una proeza, ¿no? De ir al río, de ir al pozo, de sacar. Según nuestras aguas con las que hoy nos bañamos, ya son potabilizadas, es decir, que ya el ayuntamiento le dio un tratamiento previo a que llegara a nuestros hogares. No sé si se han puesto a pensar todo lo que significa abrir la llavecita. Si bien es cierto que Pedro Infante cantaba que el agua la manda el cielo y que la cobre la calde, ¿no? Pero hay un proceso. Pues Naciones Unidas en ese momento tiene proyectos para que en África, en Asia y en algunas regiones de América Latina tengan agua. Ahí están. Entonces, o las misiones de educación, ¿no? Nosotros no lo vemos porque finalmente podemos decir que estamos de la tostada en nuestro país, pero finalmente estamos en otras condiciones. Otro de los elementos que vamos a ver, que es Naciones Unidas tiene un ejército. ¿Alguien sabe cómo se llama el ejército de las Naciones Unidas? Son los cascos azules. Es un ejército multinacional de todas las naciones. Cuando hay un conflicto que se requiere la intervención de los cascos azules, en Naciones Unidas manda a los cascos azules para intervenir en los conflictos internacionales. Hace 30 años, el conflicto más doloroso que vivió Europa fue la guerra de los Balcanes. Esta guerra en 1992, con la desintegración de la antigua República de Yugoslavia, hubo una guerra muy cruenta al interior de... En Europa está entre Italia y Alemania, está en el Mediterráneo. Yugoslavia fue una nación que se construyó con cristianos y musulmanes, y se hace una construcción muy interesante en el siglo XX, pero al final hay un conflicto étnico entre los diferentes grupos que hicieron Yugoslavia, y tuvo que intervenir Naciones Unidas para pacificar, y tuvo que mandar a los cascos azules. También en las matanzas de África mandan a los cascos azules a intervenir. En Centroamérica también hubo intervención en los años 80, cuando estaba muy convulsa. Este es un ejército multinacional. Yo no sé, a lo mejor Naciones Unidas tenga que intervenir ahora en la intervención de Rusia con Ucrania, ¿no? Que es un ejército de paz, ¿no? Y bueno, los cascos azules también están trabajando en Alemania, en España, en Francia, en todas estas partes de las costas del Mediterráneo, donde todos los días están llegando africanos a querer llegar a un destino europeo para mejorar las condiciones de vida. Y bueno, estos son los cascos azules. Yo espero que pronto estén en Ucrania para lograr una pacificación. Y vamos a ver cómo se va a desarrollar este año
ya estuvo Marcelo Ebrard, hoy estuvo el presidente de la República Islámica de Irán. Quién sabe si vaya Putin, ¿no? O si vaya Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Zelensky yo creo que sí va. Zelensky, que es un presidente joven de 41 años, que ha sido muy mediático. No sé si ustedes lo han visto al presidente de Ucrania, que está mucho en las redes sociales y que se ve joven, sale en camiseta militar y hablando un perfecto inglés. Seguramente Zelensky sí va a estar, porque es un foro mundial, ¿no? Y pues ustedes pueden ver la historia de las Naciones Unidas, han estado todos los presidentes, reyes, papas, desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I no. ¿Todos se llaman Juan Pablo? A partir de 1978 surge Juan Pablo I y después surge Juan Pablo II, nomás han habido dos. ¿Pero así les pone la iglesia? No, ellos deciden. Albino Luciani, que fue el papa que sustituyó a Pablo VI. Porque allá en mi pueblo un tío mío es padre. Sí. Cuando se convirtió en padre, ya ven que les hacen como una misa, ¿no? Sí. Padre. Y como al mes le ofrecieron irse al Vaticano. ¿Cómo se llama? A estudiar. Se llama Juan. ¿Juan qué? Juan Gregorio. Ah. Juan Gregorio, y se fue a Roma. A la Pontificia. Ahí estuvo mucho tiempo, muchos años. Y apenas regresó y está en el seminario. Y ya se andaba pues muriendo porque le dio COVID, porque no se quiso poner la vacuna. Y estuvo muy grave en el hospital. Sí, los papas cada vez que los nombran, por eso pensé que tenía que ver algo que todos se llamaran Juan. No, pues ellos eligen, ¿no? Jorge Bergoglio, el actual papa, elige Francisco. En los 2000 años de papado nunca había habido un papa Francisco, ¿no? Entonces ese es el primero. Entonces, chavas, estén muy atentas a lo que pasa, a lo que se dice en Naciones Unidas, en lo político, en los derechos de las mujeres. Octavio Paz inicia su trabajo como diplomático en 1945 como reportero en San Francisco. Él cubrió la fundación de las Naciones Unidas y tiene sus crónicas de periodista Octavio Paz, y luego logra su ingreso como funcionario al Servicio Exterior Mexicano y se convirtió en embajador de México en la India y en otras partes. Entonces, hay una anécdota muy bonita hace 60 años, en plena crisis de los misiles. ¿Sí saben qué fue la crisis de los misiles? Cuando Cuba se declara socialista y la Unión Soviética manda misiles nucleares a La Habana y apuntando hacia Estados Unidos, y estuvimos a punto de tener una tercera guerra mundial, y Nikita Khrushchev, que era el presidente, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, en Naciones Unidas va a denunciar todo lo que pasa, y nadie le hace caso a Nikita Khrushchev, y Nikita Khrushchev agarra, se quita su zapato y empieza con su zapato a: ¿me hacen caso o no me hacen? Es muy vista esa imagen de Nikita Khrushchev ahí hablando con los diplomáticos y logrando su atención a través de su zapato. Entonces, yo los invito a que recorran la página de internet de Naciones Unidas para que vean la gran diversidad de actividades que se tiene, y sobre todo también hay una gran oferta para ir a estudiar. Naciones Unidas tiene becas para jóvenes. Ustedes que están jóvenes, están en la plenitud de su vida, podrán obtener una beca de Naciones Unidas en lo que les interese. Y bueno,
vamos a ver el 24 de octubre. No sé si en sus pueblos, en sus poblaciones de donde vengan ustedes, exista el baile de banderas en octubre. En muchas poblaciones... Lo hacen en las escuelas, pero no es baile, como que nada más llevan como que los niños a representar banderas en todos los lugares. En estas regiones de acá en estos municipios de aquí de Jalapa para Veracruz, todos los años es tradicional el baile de banderas, ¿no? Para adultos, ¿no? Y se pone interesante, pero está enmarcado en el mes de octubre, que es el mes de la fundación de las Naciones Unidas. Sí es cierto, Naciones Unidas ha tenido muchos aciertos, pero también ha tenido fracasos, pero los fracasos no corresponden meramente a las políticas de Naciones Unidas, corresponde propiamente a las naciones involucradas. A lo mejor Naciones Unidas tenga buenos proyectos, pero cuando se aterrizan no se logran. El presidente Donald Trump también estuvo atacando a las Naciones Unidas. El presidente Biden le tiene mucho respeto a las Naciones Unidas. Todos los presidentes de México han estado en Naciones Unidas, hasta el propio López Obrador. El año pasado creo que estuvo en Naciones Unidas López Obrador López Obrador no ha estado, perdón, pero tiene un programa para reformar las Naciones Unidas. Este es a nivel mundial, es el organismo de las Naciones Unidas, y a nivel continental tenemos otro organismo multinacional. ¿Alguien sabe cuál es el organismo multinacional que le corresponde a nuestro continente? No. La Organización de Estados Americanos. Entonces, tenemos el mundial y tenemos el de los estados, las naciones integrantes al continente americano, y cumple las mismas funciones que en Naciones Unidas, pero ya se aterriza a las naciones de este continente. La OEA también ha jugado un papel muy importante en el desarrollo político, económico y social de la región. Aquí tenemos un caso muy interesante en 1959-60, donde la OEA no ve con buenos ojos la revolución cubana, la revolución socialista, y Cuba va a ser excluida de la OEA. Es más, los cubanos tienen un son: con la OEA o sin la OEA ganamos la pelea. Y ya finalmente la OEA ha aceptado a Cuba en el seno. Y bueno, la OEA no es tan potente como lo es Naciones Unidas. Y también tenemos otra organización para los estados africanos, para los asiáticos y para los europeos. Son organismos multinacionales que están al servicio de la paz, del desarrollo y de la cultura, y que muchas veces nosotros en el caso de mexicanos, no sé cuántas veces nosotros, ustedes o yo, hayamos ocupado un servicio de la OEA o de la ONU. Nunca, ¿verdad? O que digamos, bueno, yo de muy joven participé en un organismo que tiene Naciones Unidas, los amigos de la ONU. En todos los países hay amigos de la ONU. Nosotros en 1980, tenía 16, 17 años, participábamos en esa organización de amigos de la ONU. La ONU te mandaba toda la propaganda en español y tú repartías la propaganda, los discursos, las resoluciones de las Naciones Unidas. Hay un conflicto que no ha sido resuelto todavía por Naciones Unidas, un conflicto que nació poco después de la fundación de las Naciones Unidas,
que fue la creación del Estado de Israel. ¿Ustedes saben cuál es la situación de la creación del Estado de Israel? Que luego discuten por el territorio. Efectivamente, es un conflicto territorial. La historia es la siguiente. Los judíos, allá en épocas de Jesucristo, van a salir, se van a dispersar por todo el mundo. Muchos dicen que los judíos abandonan Israel ante el asesinato de Jesucristo, que se había proclamado como el Hijo de Dios, y que ese acontecimiento hace que los judíos se dispersen por todo el mundo. Y como ustedes saben que los espacios vacíos se ocupan, ustedes, si les deja el novio y están sin novio, habrá seguramente a un chico que se acerque, ¿no? Decir, es mi oportunidad. Entonces, se van los judíos a Europa, es el Imperio Romano, pero los judíos se dispersaron, salieron al exilio, pero nunca olvidaron su lengua y su religión. Estaban en Alemania, estaban en Asia, en China, en todo el mundo estaban, pero siempre conservando su identidad como nación, como religión. Pasaron 2000 años casi, y un día a finales del siglo XIX se juntan y dicen, bueno, nosotros hablamos nuestra lengua, tenemos nuestro Dios, y en la Biblia o en la Torah dicen que tenemos un territorio. Nosotros tenemos territorio, no tenemos por qué andar en la diáspora judía. Y poco a poco se organiza y regresa a Israel, a Palestina, y Palestina estaba ocupado por los árabes. Y estos judíos empiezan a comprar tierras, hasta que se hicieron del territorio. Se las compraron a los árabes. Los árabes, que son buenos comerciantes, nunca pensaron que los judíos habían implementado una estrategia. Y ya en el siglo XX, los árabes palestinos se ven sin su territorio. Pero si se lo vendiste a los judíos, ¿cómo quieres tener tu territorio? Y eso ha sido una gran polémica, y en 1948 Naciones Unidas crea el Estado de Israel en su territorio, en Palestina, y a partir de 1948 los árabes le han declarado la guerra a Israel. Los palestinos, que se sienten víctimas, que se sienten desplazados, pero si ellos le vendieron las tierras es como si usted le vende su libreta a la compañera y va usted a la dirección a decirle que la libreta de la compañera es suya, y que saben cómo le hizo, pero aquí hubo una compraventa, ¿no? Y se crea el Estado de Israel. Todos los árabes, los palestinos, le han declarado la guerra a Israel. Ha habido la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 7 días. Hasta el día de hoy, Israel está en guerra. Naciones Unidas crea el Estado de Israel. Naciones Unidas también ha creado, a partir del año 2000, que Jerusalén sea la capital del Estado palestino, del Estado de Israel, que sea la capital mundial de las religiones, porque en Israel nace la religión monoteísta, es decir, la religión que cree en un solo Dios, y que son los judíos, los católicos y los islámicos. Son 3 religiones que nacen ahí en ese territorio, y católicos y islámicos, judíos y palestinos son primos. ¿Saben el origen de los palestinos? Abraham
Abraham, el fundador religioso del judaísmo, embaraza a su sirvienta y nace el padre del pueblo árabe. Abraham y su esposa, nace su hijo y es el padre del pueblo judío. Entonces se están peleando ahí entre primos, y bueno, hasta el día de hoy tenemos este conflicto que Naciones Unidas ha trabajado en estos últimos 72 años, y todavía hay un conflicto que no se ha terminado. Otro conflicto que tampoco se ha resuelto en Naciones Unidas es que el gobierno de Perú, el gobierno de Chile, le dé salida al mar a la República de Bolivia. Vean ustedes su mapa, y Bolivia no tiene mar. Bolivia es una nación que en medio de Sudamérica, y los bolivianos están reclamando una salida al mar. Aquí se me hace muy complicado, porque nadie quiere ceder soberanía para otra nación, ¿no? Entonces, por más que hay discursos de Naciones Unidas para que Chile le conceda un espacio. Chile tiene un gran litoral, pero imagínense nosotros serían territorio litoral a los de Belice, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces hay cosas pendientes, seguramente, muy como la situación Palestina-Israel, como la situación de la migración. La migración no se ha resuelto ni en Asia, ni en África, ni en América. En este momento seguramente hay millones de seres humanos que están caminando en busca de un mejor porvenir, ya sea para Norteamérica o ya sea para Asia, y Naciones Unidas tiene campamentos para los refugiados. Hay otra situación que Naciones Unidas no ha podido resolver. Es el caso de los kurdos. ¿Ustedes han escuchado hablar de los kurdos? Los kurdos es una población que no tiene territorio. Es una población en Asia Central, que en un momento los kurdos fueron recibidos en la República de Irak. Saddam Hussein les abrió las fronteras y los apapachó, y era así como un ejército para reprimir a otro grupo étnico en contra de Saddam Hussein. Y luego, cuando cae Saddam Hussein en este siglo, ahora los kurdos andan del tingo a tango, ahorita están en la frontera de Turquía, pero los kurdos quieren un territorio. Es una nación que tiene lengua, que tiene historia, pero que no tiene un territorio. Y también Naciones Unidas tiene los mecanismos para negociar, pero nadie quiere ceder soberanía de su territorio para crear la nación kurda, ¿no? Imagínense, nosotros en Veracruz tenemos un caso casi similar. La Huasteca es la veracruzana, la hidalguense y la tamaulipeca. Ellos quieren crear el estado huasteco, y no ha habido voluntad política para que Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas sean un territorio y se cree el estado huasteco. Aquí todavía no interviene Naciones Unidas. Este es un problema muy local de México, y que no ha requerido la intervención de las Naciones Unidas. Naciones Unidas también en los últimos años tiene tiene un organismo que se llama ONU Mujeres. ONU Mujeres es un organismo multinacional que está pugnando por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Uno de
grandes batallas que ha dado Naciones Unidas, ONU Mujeres, ha sido en el mundo árabe. En el mundo árabe a la mujer se me fue el nombre, a las niñas se le corta el clítoris para que cuando sean mujeres no tengan placer, y es una práctica cultural que ONU Mujeres ha echado a andar para que esta mutilación del genital femenino no se practique en el mundo, sobre todo en el mundo árabe, y que tampoco se practique en condiciones insalubres, ¿no? A la bebita con una navaja se le corta. Es como los judíos hay una práctica para los varones, la circuncisión, ¿no? Cortarle el prepucio al niño para que el miembro viril siempre esté limpio. Aquí la cuestión de las mujeres islámicas es para que cuando la mujer está en edad de reproducción no tenga placer. Esto ha sido una gran batalla que Naciones ONU Mujeres ha dado, y bueno, el derecho a la educación, el derecho a la libertad. Michelet, la antigua presidenta de Chile, es la encargada de ONU Mujeres. Si ustedes buscan en la internet, busquen ONU Mujeres y vean toda la propuesta que tiene las Naciones Unidas en favor de las mujeres. Hay que recordar que en 1975 Naciones Unidas promovió la primera conferencia mundial de las mujeres, que se celebró en México en el gobierno de Luis Echeverría. 1975 hay todo una conferencia mundial para los derechos de las mujeres, la reivindicación que tienen las mujeres a una vida digna, libre de violencia. Y yo las invito por favor a que también exploren la página de ONU Mujeres y vean todas las ofertas, toda la lucha que están dando desde Naciones Unidas para los derechos de las mujeres. Hay un observatorio para toda la violencia que sufren las mujeres, violencia sexual, violencia racial, y sobre todo esta situación que apena mucho a la humanidad, el feminicidio, ¿no? México en los últimos años ha tenido una gran tasa de feminicidios. Fíjense que yo no sé qué es peor, si un feminicidio o la práctica que hacen los islámicos. Los islámicos, para degradar a una mujer, no la matan, le echan ácidos en la cara y las queman, ¿no? Y bueno, ha sido una de las grandes. ¿Pero por qué hacen eso? Por locos, así como a quién se le ocurre matar a una mujer, ¿no? Por muy celoso, por mucho que te haya hecho. O sea que en vez de matarlos les echan eso. Sí, entonces para que queden vivas y para que queden señaladas en la sociedad islámica que esa es una mujer que algo hizo mal a su marido, ¿no? Entonces, vean, por favor, exploren ONU Mujeres y para que vean también hay otro organismo que es de Naciones Unidas, que es de protección a la infancia. La UNICEF es un organismo dependiente de Naciones Unidas y que tiene todas las políticas públicas en favor de la infancia, que es educación, dignidad, familia, medicinas, ustedes como ciudadanas del Estado mexicano, seguramente como niñas, tienen ustedes todas las vacunas que las han protegido de la polio y todas esas enfermedades que en algún momento fueron un lastre. Pues Naciones Unidas tiene toda una política en favor de
de la salud de la infancia, en contra de la explotación infantil, en contra del tráfico infantil. Nosotros, yo siempre les pongo el ejemplo que IBES tiene un convenio de colaboración con Matraca, que es una institución que protege a los niños trabajadores en la calle en la ciudad de Jalapa, y que también este organismo en algún momento recibió apoyo de UNICEF, ¿no?, en favor de la infancia. Seguramente tampoco nosotros recordamos que hayamos tenido la necesidad de tener un servicio de la UNICEF, porque pues tenemos que declarar que finalmente vivimos en un país no de tercer mundo, pero que tiene muchas ventajas. Nosotros, Naciones Unidas sí apoya a México, pero no lo vemos porque es un país que, gracias a la Revolución Mexicana, en los últimos 80 años ha librado muchas cosas, ¿no? Entonces, no estamos en la condición de las naciones africanas que nacieron en los años 60 del siglo XX. Y bueno, también hay toda una... Y cada uno de los organismos de Naciones Unidas tiene una declaración, ¿no? Los objetivos, por qué existe ONU Mujeres, los objetivos por qué está UNICEF, los objetivos por qué los soldados azules, y la declaración del 24 de octubre de 1945, que es una declaración de paz y al servicio de la humanidad. Hay naciones que han sido retiradas de Naciones Unidas. Naciones como China. China tiene 50 años que ingresó a las Naciones Unidas. Corea del Norte, que es una nación que tiene 70 años de un solo gobierno comunista, tampoco tiene mucha participación en Naciones Unidas. Y bueno, ahí son situaciones propias de la conformación de las Naciones Unidas. Ustedes hacen una fiesta y lo menos que quieren que se les cuele un drogadito o un demente a su fiesta, ¿no? Ustedes hacen una fiesta para estar en armonía, y si llega ahí alguien que les viene a arruinar la fiesta, pues ¿qué se hace, no? Se le retira, ¿no? A ver, no fuiste invitado o fuiste invitado y la estás regando, pues te invitamos a retirarte de Naciones Unidas. Entonces, este es el órgano por excelencia que rige las relaciones internacionales de las naciones, de los pueblos, y además tienen un calendario. Todos los días Naciones Unidas le ha asignado un día. Tenemos el Día Mundial de la Juventud, el Día de la Educación, el Día de la Población Afrodescendiente, el Día del Estudiante, que es el mes de agosto. Naciones Unidas tiene ahí un calendario de conmemoraciones para recorrerle al mundo, que todavía hay mucho que hacer, mucho que recorrer, y yo espero que Naciones Unidas mejore. Espero que las Naciones Unidas, ahora que estamos en un mundo más globalizado, se tenga la situación que esté al servicio de la gente, ¿no? Y yo he estado al servicio de la gente ahí donde hacía falta agua, donde hacía falta una escuela, donde hacía falta un hospital, donde hacía falta la tecnología para saber cultivar, ¿no? Entonces yo creo que si en México no se ve, porque nuestra condición es diferente, y seguramente en Estados Unidos menos se ve. Bueno, yo sí me acuerdo allá por los años 80 que Naciones Unidas, a la región de Veracruz, nos mandaba unos quesos amarillos. Yo no sé si sobraba
quesos, y bueno, y se me olvidaba que uno de los objetivos importantes de las Naciones Unidas es sin duda el abatir la pobreza en el mundo, ¿no? La pobreza no es propia de nuestra nación, la pobreza la vamos a encontrar a lo largo y ancho del mundo. Los gobiernos no han podido superar esta situación y por eso hay programas propios de las Naciones Unidas para abolir la pobreza del mundo. Compañera, ¿usted conoce algún programa para que se abola la pobreza en este mundo? ¿Para la pobreza? Abolir la pobreza. Solo conozco el de las becas, ¿no? Bueno, todos estos programas sociales que hoy son de moda y que no son novedad del gobierno actual, los programas sociales del gobierno de México ya los vamos a encontrar desde hace 40 años. Solidaridad, para el bienestar, son programas que fueron diseñados desde las Naciones Unidas para abolir la pobreza. Oh, bueno, sí, los del bienestar sí los conozco. Sí. Y el de Prospera que lo quitaron. Sí. Eso fue amarilla. Sí. Todos estos programas de asistencia social han sido diseñados y regulados por Naciones Unidas, que hace el diseño y se los da a las naciones para que los implementen en las naciones. En el caso de México, en los actuales programas que tiene el gobierno federal no son para abolir propiamente la pobreza, son para garantizar un clientelismo electoral en el 2024. Yo te doy un apoyo, pero tú estás obligado a votar por mí. Ahí es el gran problema de los actuales programas sociales. El programa social se tiene que dar, el Estado, el gobierno lo tiene que dar sin propaganda política. Tú en tu libertad puedes votar o no votarle al gobierno, ¿no? Pero eso que yo te doy tu apoyo, pero tú estás obligado a votar por mis candidatos en el 2024, eso sí ya es violatorio a la libertad a la libertad política de los ciudadanos. Esto de los programas sociales sí es muy interesante, porque hay miles o millones de personas que no cotizaron a la seguridad social. En el caso del apoyo a los adultos mayores, hay adultos mayores que no cotizaron y que el apoyo que se les llegue es un apoyo interesante. Entonces, Naciones Unidas tiene este combate a la pobreza. Pero la pobreza no solamente es a la pobreza económica, sino a la pobreza cultural, fomentar la cultura a través de la UNESCO, el organismo internacional que regula las Naciones Unidas para un mejor bienestar del mundo. Entonces, vuelvo a insistir, vayan a las páginas de Naciones Unidas, exploren cada una de las propuestas, de las líneas de acción, y además pueden ustedes practicar su inglés, su chino, su francés o su ruso, porque las páginas de Naciones Unidas están en todos estos idiomas. Cada documento o cada resolución que hace Naciones Unidas la saca en todos los idiomas del mundo, para que no haya problema de que yo que hablo español no entiendo el inglés. Naciones Unidas ahí en la página. Esta sería así una pequeña introducción a el primer organismo multinacional de las Naciones Unidas. Ahí creo que son más de 200 naciones que están integradas en este órgano de política multinacional, y que ahora en octubre, el 24 de octubre, va a celebrar sus 77 años, no 77, sí, 77 años de su organismo. Y sería interesante que en este cuatrimestre hiciéramos un balance rápido si se han logrado las metas que se propuso el 24 de octubre de 1945 las Naciones Unidas. Es cierto, han pasado 76 años, el mundo ha cambiado, no es el mundo en población,
ahora somos más habitantes del mundo, hoy estamos más comunicados. Hoy ustedes si pueden poner hoy ustedes ahorita pueden pues, seguir en vivo la comparecencia del presidente de la República Islámica de Naciones Unidas en el Face, en las redes sociales. Ustedes pueden tranquilamente ver qué se está diciendo ahorita en Naciones Unidas. Ya no les tocó como a nosotros. Nosotros teníamos que esperar 24 horas para que saliera impreso en la prensa, o esperarnos a las noticias de la noche para ver qué había dicho Naciones Unidas, o escuchar la radio, que la radio sí ha sido un poco más inmediata. Yo aquí me detengo para conversar y escucharlas, ¿no? Porque yo ya me siento en las mañaneras y no, yo no tengo la verdad absoluta, que Dios me libre. El conocimiento lo construimos ustedes como alumnas y yo como docente, ¿no? Y yo puedo estar equivocado. Hasta pronto.